presencia que nos envuelva y nos haga salir diferentes, Señor. Háblanos, Padre, que tus siervos están dispuestos a escuchar. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Sensible estará, Señor, nuestro corazón para las palabras de tu boca, Señor, hoy. Habla, Señor, que tu pueblo oye, Señor. Abre nuestros entendimientos y nuestros ojos para ver, para entender las maravillas de tu ley, de tu palabra, de tus mandamientos, de tus estatutos, de tus santos juicios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y a meter un aplauso al Señor. Pueden tomar sus lugares. Los niños pueden pasar en su orden, por favor. Un anuncio, y es que, escuchen bien, finalizando, en la puerta habrán dos hermanos que podrán entregarle la separata prometida, ¿no? Yo les iba a entregar una separata justamente del tema que estamos hablando, de la armadura de Dios. Será una hojita por familia, por favor. Finalizando, repito, saliendo, usted podrá pedir una separata acerca de la armadura de Dios. Hemos estado hablando, sí, acerca de la armadura de Dios, teniendo como referencia Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Y según lo que hemos tratado anteriormente, la exhortación divina para nosotros es que nos fortalezcamos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos? Dimos toda una relación bíblica de cómo fortalecernos en el Señor. La segunda exhortación era de vestirnos también de toda la armadura para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Hablamos que esa lucha no es contra carne ni sangre, y que aunque es contra principados y potestades, todas estas están caídas, despojadas de su poder, porque esa es la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que el diablo es un ser espiritualmente caído. El diablo es un ser espiritual caído. Trátelo así, mírelo así. La palabra nos hablaba de fortalecernos y de vestirnos de toda la armadura para resistir al enemigo. En ese día malo que todos en algún momento tenemos que confrontar, pero tenemos que estar preparados para confrontar ese día malo. Pasamos al verso 14 y se nos hablaba allí de que teníamos que estar ceñidos los lomos con la verdad, una palabra ceñida en nuestra mente, labios y actitudes. Luego se nos habla allí vestidos con la coraza de justicia. Ella es la que protege nuestro corazón de amarguras, desánimos, acusaciones del enemigo. En el verso 15 se nos hablaba de estar calzados los pies con el apresto del evangelio. Teníamos que estar siempre preparados y dispuestos para entregar, para propagar el mensaje de salvación a través de las buenas nuevas. Llegamos al versículo 16 y se nos habla del escudo de la fe. Es tan poderoso ese escudo, dice, apaga todos los dardos de fuego del enemigo. Y que eran esos dardos de fuego, son todo tipo de ataque enviado por Satanás para echarlos contra ti. El verso 17 ya se nos habla aquí del yelmo de salvación.
Pero también 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Pero aunque tenemos la mente de Cristo, la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra carne ni sangre, son contra seres espirituales. Y sabes, si tenemos la mente de Cristo, y dimos algunas características también de la mente de Cristo, ¿verdad? Dijimos que aquellos que tienen la mente de Cristo tienen pensamientos preciosos, rectos, tienen una paz absoluta, no solamente mental, piensan en las cosas del Espíritu, hacen prevalecer el consejo de Dios y tienen, como dice la palabra, pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables. Algunas características de la mente de Cristo. Pero subrayo, aunque tenemos la mente de Cristo, nuestra lucha es contra seres espirituales. ¿Sabe? El diablo día a día despliega su ataque contra la iglesia y no contra el mundo. Tú estás en la mira del enemigo y debes de sentirte contento y alegre, porque tú para el diablo no eres un amigo, eres un enemigo. Y un enemigo peligroso, y un enemigo victorioso sobre Satanás. Así que no, eres enemigo del diablo. Amén, gloria a Dios. Y quiero decirte que el diablo te teme, el diablo te tiene miedo, porque ves a Cristo dentro de ti, porque sabe que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque sabe que tienes identidad y tú eres hijo de Dios, del Dios Altísimo, al cual le llamas Abba Padre. Y como hijo tienes autoridad sobre él, contra él. Aleluya. Él ya decretó que eres más que vencedor. Todos los días, amados, tú y yo libramos una lucha espiritual. ¿Dónde se origina esa lucha espiritual? En nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro mundo interior. Y es allí donde empieza la gran batalla. Y es allí donde nosotros tenemos que tener victoria. Y ya la tenemos. ¿Sabes? Si no tienes victoria en el área de tu mente, entonces el enemigo extenderá su ataque a otras áreas de tu ser. Por eso tenemos nosotros que cuidar nuestra mente. Ahora escuche, definitivamente que el enemigo quiere influenciarnos en el mundo de nuestros pensamientos. Lo mismo también Dios. El diablo para mal, para destrucción, pero Dios para edificación. Así que tenemos que estar muy sensibles. ¿Sabes? Tenemos que aprender a discernir por la palabra tus propios pensamientos, discernir los pensamientos del diablo que quiere hacerte creer que son tuyos, del diablo que quiere hacerte creer que sus pensamientos son los de Dios y no lo son, y también discernir los pensamientos que sí son de Dios. Y alguno dirá: pastor, qué difícil está. No es difícil. Es muy difícil cuando no crucificamos la carne. Pero cuando la carne está crucificada, vamos a ser sensibles a la voz de Dios, al Espíritu Santo y a la palabra del Señor. Recuerda que tienes la mente de Cristo. Cualquier pensamiento que venga a ti fuera de la mente de Cristo, fuera de esta palabra, no es tuya. Repréndelo. Tú tienes una mente que se renueva. Ten esa confianza. Puede ciertamente surgir un deseo, un apetito, un pensamiento de esa naturaleza humana y pecaminosa, pero hay un nuevo hombre en tu interior que no se somete a esa naturaleza pecaminosa, sino que la crucifica. Es como lo que decía el apóstol Pablo: cuando quiere haber en mi cuerpo una rebelión para sacarme del sendero del Señor, lo que hago es darle golpe tras golpe a esas demandas que me quieren sacar del centro de su voluntad. Y le doy golpe tras golpe,
debilitando ese deseo, ese apetito, hasta ponerlo bajo las plantas de nuestros pies. Amén. Es posible. De allí que la palabra dice que tenemos que estar velando y orando para no caer en tentación. Jesús lo dijo: orad y velad para que no caigáis en tentación. De seguro que caemos en tentación porque pensábamos que orábamos. Ya hay demasiados que piensan y creen que oran. No, no están orando. Tienen una oración religiosa, porque la verdadera oración que se mete en intimidad y comunión con Dios siempre es victoriosa, siempre, siempre contra el pecado, siempre, siempre. Todos somos tentados, yo soy tentado todos los días, usted también. Eso no va a terminar hasta el último día de vida que vivamos en esta tierra. Y no tenemos que asustarnos con las tentaciones. Ellas, ¿sabes qué cosas revelan? Debilidades. Pero gracias a Dios que en las tentaciones, ¿quién está con nosotros? El diablo. No, está Dios, que no permite ser tentados más de lo que podamos resistir. Gloria a Dios. Está con nosotros el Señor para guardarnos y cuidarnos. Gloria a Jesús. Así que, amados, definitivamente, si aquí es el primer lugar donde ataca el enemigo, es por algo. Sabes, Él quiere hacer que penetre en tu mente un solo pensamiento de Él. Él quiere que tú tomes ese pensamiento, que lo hagas tuyo y que actúes de acuerdo a ese pensamiento. Sabes, tenemos que cuidar nuestras mentes, porque nuestras mentes se alimentan, y no se alimentan con carne, con porotos, ¿verdad? Se alimenta nuestra mente con lo que vemos y con lo que escuchamos. Cuida lo que ves, cuida lo que escuchas. Se ha dicho que los ojos son las puertas del alma y los oídos las ventanas del alma. Por eso Deuteronomio 15:9, ¿qué dice? Guárdate de tener pensamiento perverso en tu corazón. Cuídate de hacer tuyo un pensamiento malo. Viene un pensamiento malo, deséchalo. No te asustes, escúchame. Hay pensamientos que vienen a ti, terribles, horribles. Yo no me escapo de esto, pero yo sé que eso no es mío. ¿Por qué no es tuyo? Porque tengo la mente de Cristo. Y no me asusto aunque sean terribles, sexuales, de lo que sea. No es mío. Tengo la mente de Cristo y no me asusta eso porque no es mío. En el nombre de Jesús lo cancelo. Lo reprendo. No voy a admitir el temor. No es mío. Mi cuerpo es el templo santo de Dios. Tienes que ser determinante con la identidad que el Señor te ha dado. No temas. No temas. Así que cuídate de hacer tuyo ese pensamiento que viene a ti, si no es de Dios. Si no se ajusta a la palabra, deséchalo. ¿Por qué hay que hacer esto? Proverbios 23:7 dice: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Vino el pensamiento, no lo rechazaste. Si no lo rechazaste, ¿a dónde entra? A tu corazón. Y luego, manos a la obra. Cuidado, así empieza todo. Sabes, un solo pensamiento del diablo que tú aceptes, ese pensamiento se puede convertir en una atadura espiritual, hasta se puede convertir en una fortaleza espiritual e impedir que encuentres la verdad, porque has permitido ser engañado. Dense cuenta, si algo no quiere el enemigo es que tú te acerques a la palabra de Dios. Si algo no quiere el enemigo es que tú puedas orar con libertad. Que puedas orar religiosamente, sí. Que puedas ir a la palabra y leerla, sí. Porque luego ni te acuerdas lo que leíste. ¿Entiendes? Por eso hay que hacerlo de corazón. La oración tiene que convertirse en una
necesidad igual que la palabra de Dios. Sin la oración no podemos vivir. Se va debilitando tu vida de oración, empiezas a morir. Cuidado. Y la palabra es importantísima. Recuerda que la palabra es espíritu y también es vida. La palabra es como el pan de cada día. Hay un pan fresco para nosotros todos los días cuando vamos a esa palabra. Segunda de Corintios 11:3. Mira lo que escribía el apóstol Pablo de lo que el Espíritu Santo le daba. Dice: pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar. Cuidado, él se llama engañador, el diablo, y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Eso es lo que el diablo quiere, bombardearte con ideas y pensamientos que te desvíen del centro de la voluntad de Dios. Sabes, en la palabra de Dios encontramos una cantidad tremenda de ejemplos de cómo el enemigo puede engañar a las personas en el área de su mente. Siempre nuestra mente, y repito esto, debe de ser renovada. ¿Y cómo la renovamos? Con la palabra de Dios. Todo debemos de llevar, repito, a la palabra de Dios. Todo cuanto ocurre a nuestro entorno, sentimientos, emociones, decisiones, actitudes, actos, a la palabra de Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos 8. Llegamos al verso 6. Esto fue en tiempos de la persecución de la iglesia. Dios tuvo que permitir la persecución porque la iglesia no fue responsable, no fue obediente. Luego del bautismo en el Espíritu Santo dijo: me seréis testigos en Judea, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué vino? La persecución. Pero allí donde salieron esparcidos no salían para esconderse. A donde ellos llegaban proclamaban la verdad del evangelio. Él dijo para ir a predicar que por lo menos salgan de 2 en 2. Pero aquí vemos un hombre, uno solito, ¿verdad? Felipe, que llegó a Samaria. Bueno, no llegó solo, estaba con el Espíritu Santo. Y miren, me fascina esto tanto, el verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente. ¿Qué hacía la gente? Ser una y escuchar atentamente. Wow, que esto ocurra con las multitudes, esto no es natural, ¿verdad? Algo tenía que estar sucediendo para que esto ocurra. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo la gente y viendo las señales que hacía. ¿Cuál es la característica del evangelismo de la iglesia primitiva? ¿Cómo era el evangelismo primitivo? Palabra y señales. Palabra y señales. ¿Habrá cambiado eso? Yo creo que no. Dios no ha cambiado, nosotros hemos cambiado. Pero es tiempo de volvernos a Él y desear y anhelar que ese evangelismo primitivo vuelva a la iglesia del Señor. Palabra y señales, palabra, milagros, prodigios y maravillas, porque ellas confirman la palabra de Dios. Las señales deben de seguir a la palabra de Dios. Vamos a agarrarnos a eso. Vamos a honrar a Dios creyendo que los tiempos no han cambiado, que son los mismos. Nosotros hemos cambiado, nosotros lo hemos permitido. Pero vamos a volvernos a las sendas antiguas. Vamos a volvernos al operar del Espíritu Santo. Aleluya. Y vamos a buscar como debe de ser buscado el Señor.
Y dice la palabra que en esa ciudad había un hombre, un mago llamado Simón. La gente al verlo con sus artes mágicas decía: wow, esto es el gran poder de Dios. Así que la verdad, con esas artes mágicas, el que estaba sentado en un trono en Samaria era Satanás, y tenía ahí su vasito, y su vaso se llamaba Simón el Mago. Pero llegó allí Felipe. Y el verso 12, miren: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí sí podían cantar, ¿verdad? Samaria será para Cristo. Gloria a Dios. Y dice el 13, miren: también creyó Simón mismo. ¿Y qué hizo? Se bautizó y estaba siempre pegadito, como chicle, con Felipe. ¿Por qué creen de repente que se pegaba muy cerca a Felipe? Wow, lo que veo es tremendo. ¿Cuál será el truco? Como él era mago. Pero se dio cuenta que esto no era truco, y que tampoco era Felipe, que tampoco Felipe se hacía famoso, sino que el que se hacía Jesucristo, porque es en su nombre que se hacían los milagros, prodigios y maravillas. Así que Samaria, dice, recibió la palabra de Dios. Los apóstoles se enteraron y enviaron, verso 14, a Pedro y a Juan. Y dice que al llegar, ¿qué hicieron? Ponían las manos y recibían el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sabe? Felipe había visto operar a Dios a través de Felipe milagros, sanidades, prodigios. Pero cuando vio que la gente, por la imposición de las manos, era llena del fuego de Dios, se quedó estupefacto. Y dice la palabra, miren, en el verso 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Le ofreció dinero. ¿Sabe? Hacer esto nos revela lo que realmente había en el corazón de Simón. No había temor de Dios. Posiblemente él se puso en la cola de los que recibían a Jesús y en la cola también de los que se bautizaban. Hizo como Edmundo, todo el mundo, pero era realmente convertido. ¿Cómo ofrecer? Wow, uno solamente de escuchar conociendo al Señor se le escarapela el cuerpo, ¿verdad? Y dice inmediatamente lo que va a suceder. Mire, vamos al verso 20, atentos con estas palabras. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque, ¿qué cosa? Has pensado. Todo empezó por un pensamiento, que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. Todo empezó con un pensamiento que no era recto. ¿Y qué hizo Simón? Permitió que llegue a su corazón, y ese pensamiento contaminó su corazón. Y mira lo que le dice ahora el apóstol Pedro. 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado, ¿qué cosa? El pensamiento que permitites entre en tu corazón. Terrible. Cuidemos qué pensamientos permitimos que entre a nuestro corazón. Solamente los que son afines a su palabra. Otro ejemplo más. Vamos a Hechos 5. Hechos 5:3. Aquí tenemos el caso de Ananías y Zafira. Conocemos la historia. Algo estaba aconteciendo en aquel tiempo, sobrenaturalmente. Dice la palabra que habían personas que tenían terrenitos. Y no es que el apóstol Pedro les exhortaba, ¿verdad?, a que hagan lo que estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo? Vendían sus terrenos totalmente, y el precio total de esos terrenitos los ponían a los pies de los apóstoles para ayudar a los necesitados.
Pero esto nació de una manera voluntaria. ¿Sabes qué le llamo a esto? Amor. Pero también le llamo tremendas siembras, ¿o no? ¿Cómo serían las cosechas? La gente muy rápida de hablar cuando ves gente bendecida, pero no piensas las siembras que han hecho para ser bendecidos. Y mira, no sucedió con uno, sucedió con otro y sucedió con otro. Pero el Espíritu Santo que hacía esa obra salía de un corazón sano, amoroso, daban con voluntariedad, con dadivosidad. Y sabes, Ananías y Zafira también tenían un terrenito. Y es posible que ellos veían a su alrededor, uy, el hermanito vendió su terreno, el hermano también, la hermanita también. Uy, los hermanos saben que yo también tengo un terrenito. Me parece que ya no me están mirando como antes. Me parece que sus miradas me están diciendo, ¿y cuándo viene tu terreno? Cuidado, cuidado, cuidado con esos pensamientos. El diablo eso se llama dardo de fuego. No admitas ningún pensamiento malo contra tu hermano, porque te quiere dividir el diablo. Ay, mira, la hermanita ya, mira, se está sonriendo, parece de ti, ¿qué te habrá visto? Saca eso, tapa esa boca cochina, Satanás, no le escuches, repréndelo. No permitas nada del enemigo que trate de separarte de tu hermano, nada. Así que los dardos de fuego comenzaron a venir a la mente de Ananías y de Zafira. Y un día sucumbieron. Ay, mi amor, ya no puedo más, yo tampoco. Y todo era sospecha, especulación. ¿Sabes qué es eso? Argumentos del diablo, me parece. Cuidado, ya no puedo más. Amén, mi esposo. ¿Qué hacemos? Vamos a vender el terreno. ¿Cuánto costará? $10,000. Pero nadie sabe que le hemos vendido a 10,000, ¿verdad? Solamente le damos 8,000, nos agarramos 2,000. ¿Qué te parece? Chévere, chocolate. Así que la esposa combinaron en esto y trajeron su ofrendito. Ustedes lo vieran todos santitos. Levantaron ahí. Ya vendimos el terreno, ya me siento bien. Y miren lo que dice la palabra. Dice el verso 2: sustrajeron del precio, lo sabía Ananías y su mujer. Trajeron solamente una parte y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Mira el 3 ahora. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó quién? Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Wow, qué tremendo es esto. Dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué? Porque lo permitió. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Directamente al corazón? No. Todo empezó con un pensamiento. A cierta edad empieza a veces esto. Con el varón, todo con un pensamiento. Me parece que las damas no me agradan, sino los varones. Hay un sentimiento que se mueve en mi interior, que me atraen no las damas, sino los varones. ¿Sabe de dónde viene eso? Y no lo digo yo, lo dice Dios y su palabra. De Satanás, porque odia ese barro que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todo empieza allí. Y sigue diciendo: has mentido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Atentos, no se miente a un poder, se miente a una persona. Y el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, es una persona. Y dice 4:
reteniéndola. Escucha, Simón, ¿quién te obligó a traer esto aquí? Vendida tu propiedad, no te pertenecía toda. Tú eres libre de quedarte con todo ese dinero. ¿Por qué tenías que mentir? Dice, no has mentido a los hombres, mire el verso 4, sino a Dios. Ay, qué tremendo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Has mentido al Espíritu Santo, el verso 3. Tremendo. ¿Y qué pasó al oír esas palabras? Ananías cayó fulminado. Ahí nomás, después llegó la esposita. ¿Ah? Y le pregunta, ella no sabía que su esposo ya fue. Una consulta. ¿Vendieron en tanto la propiedad? Sí, mentirosa. Acaba de morir tu esposo y lo vas a acompañar. Y plum, sacaron 2 cadáveres. ¿Qué le parece? Cuidemos nuestra mente. El diablo la ataca. Hay muchos ejemplos. Uno más. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos al versículo 15. Jesús le hace preguntas. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros dicen que eres algún profeta. Pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Wow. Y dice que Pedro inmediatamente, el verso 16, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira las palabras de Jesús, el 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no es revelación de sangre, sino de Dios. Lo que has hablado acerca de mi persona ha venido del Padre a través de tus labios. ¡Wow! Ha sido el receptáculo de la expresión de una verdad que viene del Padre. Gloria a Dios. Pero miren cuando vamos al verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a donde, a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El 22, miren. Entonces Pedro, tomando aparte a Jesús, me imagino que lo tomó aparte, le puso su mano en el hombro. Mira, Jesús, atento, estás cansadito, trabajas mucho, te levantas muy tempranito para orar de madrugada, y el último en acostarse siempre eres tú. Estás cansadito. Mira lo que has dicho. Mira lo que acabas de decir. No vayas a Jerusalén. Si sabes todo ese mal que va a suceder contra ti, no vayas. Considérate y considéranos a nosotros. Y mira lo que Jesús va a decir. 23. Pero él, volviéndose, Jesús dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué pasó? Satanás se disfrazó de Pedro. No. Cuando dijo Jesucristo, le descubrió a Pedro cuál era la fuente de esos pensamientos. No, estos no eran de Dios, estos eran de Satanás. Por eso Jesús no le habla a Pedro, le habla a la fuente de esos pensamientos, de los cuales tomó Pedro y los confesó. Si Pedro fue engañado, tú puedes ser engañado, yo puedo ser engañado. Dios nos libre. Por eso tenemos que tener una constante de renovar el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Cómo renovarás tu mente? Con la palabra. No te alejes de la palabra. Le entras a la palabra 10 minutos, te vas al televisor 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Quieres ir al baño? No, después de 1 hora voy. Oiga, te sucede, tienes que reprender. Y si necesitas ayuda, ven para orar por ti. Ni un amén.
Ay, Señor. Y sabe, hay muchos ejemplos más en la palabra del Señor. Pero continuemos. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia, tenemos armas y tenemos la armadura de Dios. Dice, esas armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Hay una vestidura de Dios y hay armas de Dios. Son poderosas. ¿Para qué? Para la destrucción de las fortalezas. De las fortalezas del enemigo de repente que le hemos permitido se construyan en nosotros. Hay fortalezas que por permisividad el enemigo construye en nuestras vidas. Si tú no renuevas tu mente y permites que un solo pensamiento del enemigo te penetre, ese solo pensamiento se puede convertir en una atadura, se puede convertir en una fortaleza. Una fortaleza no se construye de un día para otro, toma tiempo. Así que esas fortalezas construidas en las vidas de algunas personas, hasta creyentes, perdóneme, hay demasiados creyentes oprimidos en muchas áreas. Una especialmente en las áreas del sexo. Cuidado. Y eso va para solteros y para casados. Y ni pastores se libran de estas palabras. Ni pastores se libran de esta palabra. Es duro, pero es la realidad. La santidad de Dios se ha perdido en el pueblo de Dios. Se ha perdido. Y el mundo se ha metido dentro de la misma iglesia. Y esa que se llama iglesia ha establecido sus propios estándares de santidad que no son las de Dios. Pero gracias, porque vienen tiempos como los tiempos de Elías. Salen del horno de Dios profetas realmente de Dios, para que su pueblo, la iglesia, vuelva a las sendas antiguas, para que se libre del pecado, de la contaminación que corrompe el pueblo de Dios que Él viene a recoger. Aleluya, viene a confrontar a la iglesia con su pecado, viene a confrontar a ese profeta vendido. Ay, Señor, vendido porque quiere agradar a la gente y no a Dios. Porque sé que si doy esta palabra, ya sé cómo van a reaccionar. No me van a dar like. Voy a perder popularidad. No me van a ofrendar. Ay, Señor. No puede venir un avivamiento a menos que venga primero el fuego de purificación y de limpieza. Aleluya. Oremos por eso. Dice la palabra, el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de las fortalezas. ¿Qué armas tendríamos? La palabra de Dios, la fe, la alabanza, la adoración, la oración, el ayuno, la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, el perdón. Es un arma. Aleluya. Es un arma de liberación, ¿sabe? Escuché un testimonio que me gustó tanto del evangelista Carlos Anacondria, que llegó un endemoniado, ¿sabe? A la carpa donde se hacían las campañas
Tuve el gran privilegio de Dios poder estar en una campaña con el evangelista Carlos Anacondia y yo me quedé sorprendido. Porque sabe, había una tremenda carpa y el culto no lo hacían en la carpa, lo hacían fuera de la carpa. Y yo me decía, ¿y para qué tienen una carpa? Yo no era pastor en ese tiempo. Recuerdo que fui a un campamento juvenil. Muchos jóvenes allí, dormíamos en carpas. Era un retiro de jóvenes y éramos ministrados por la palabra y rebendecidos. Imagínense un tremendo grupo de jóvenes. Ya sabes, hay una hora de levantarse, pues todos a una se levantan. Entonces yo no quería estar pues en esa multitud, así que siempre me levantaba muy tempranito. Yo podía lavar mi ropa, me bañaba tranquilo, nadie, hasta hacer mi devocional. Yo decía que nadie me miraba, pero había un pastor que me estaba echando ojito. Y sabes, cuando terminó el campamento, los amigos que eran de diferentes lugares, había de Chile, de Argentina, me invitaban a sus lugares. Roberto, ¿no quieres venir para pasar un buen tiempo con nosotros? Y yo me quedaba ahí pensando, déjenme pensar. De pronto un pastor se me acercó. Me dijo, hermano Roberto, ¿le gustaría? Yo le ofrezco mi casa, quiero hospedarlo y quiero que usted pueda compartir en mi iglesia. Ya saben ustedes qué elegí yo, ¿no? La invitación del pastor. Así que fui, me hospedé en su casa, prediqué en la iglesia. Me dijo, ¿sabe? Carlos Anacondia está en campaña, lo voy a llevar. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y ahí me encontré con esa sorpresa. Y sabes, cuando llegué, como decía, wow, la reunión se hace salir, y esa carpa, ¿para qué es? Venga por acá, me dijo, y me llevó el pastor y entré a la carpa. No se imaginan, todos los pelos se me erizaron. Acá no, pero acá sí. ¿Sabe qué? Era una carpa de liberación. Endemoniados por cientos y estaban ministrándolos para liberación. Los endemoniados entraban en camilla porque el poder de Dios se derramaba en plena campaña. Y habían camilleros, imagínense las cosas que hacían los endemoniados. Llegaban los camilleros y se los metían a la carpa. Y ahí el Señor los liberaba. Tremendo. Y sabe, pero un día llegó un endemoniado. No recuerdo, le decían el león de una provincia de Argentina. Y sabe que el grupo de personas allí de liberación oraban, sabían todo lo que tenían que hacer y nada, seguía endemoniado. Lo llamaron al evangelista. Y dice que apenas lo vio, el Señor le habló a su corazón y le dijo, ubica a su madre. Así que comenzó a averiguar y sabe, llegó a localizar a la madre de este muchacho. Y esta madre era prostituta. Y sabe, llegó el momento en que llevó a esta madre, allí lo puso frente al hijo. Y todo es que estaba frente a esa madre. Dice que este muchacho comenzó a enfurecerse, por eso le llamaban el león de una de las provincias allá de Argentina. Una ira tremenda solamente al ver a su madre. Y de pronto el Señor habla al evangelista Carlos y le habló al endemoniado. Estaba endemoniado pero no tanto, podía entender. Y le dijo esto, si no perdonas a tu madre, continuarás así. Dice que hubo un instante como de silencio y de pronto un quebrantamiento en esta persona endemoniada. Y se abalanzó a su madre y la abrazó y ambos lloraron como niños. Y saben, los demonios salieron del hombre y de seguro también de la mujer y entraron en los caminos de la fe. Aleluya. Tremendo. Hay poder en el perdón. Gloria a Jesús. Que sea, amados, nuestra oración, dame un corazón perdonador, Señor. Perdonador. Continuamos. Dice, llegando al verso 5, derribando argumentos. Amados, si tenemos vestiduras, una armadura de Dios, si tenemos armas de Dios, son para usarlas
¿Cómo? Dice, derribando argumentos. Da por sentado que tú y yo somos atacados con argumentos del enemigo y tenemos que derribarlos. ¿Cómo? Usando la armadura que el Señor nos ha dado, usando las armas que el Señor nos ha dado. Dice argumentos. ¿Y qué son argumentos? Son razonamientos. Nosotros somos personas que razonamos, pero ¿saben? Nuestro razonamiento y las conclusiones que llegamos por nuestro razonamiento debe de estar de acuerdo a la palabra de Dios. Si no, tenemos que hacer correcciones, tenemos que alinear nuestra manera de razonar a la palabra de Dios. Pero también a veces el diablo lanza razonamientos. Bueno, si tú dices que tu Dios es un Dios de amor, de misericordia y de bondad, porque hay tantos niños inocentes violados, enfermos, los hospitales, mira esos ancianos, ¿qué mal han hecho? Dios es un Dios de amor. Oiga, la gran verdad que todo eso que ocurre no lo ha hecho Dios. Lo que ha hecho eso, ¿qué cosa es? El pecado. Así de simple. Razonamiento a veces trastornados y equivocados. Dice la palabra derribando argumentos. Los argumentos también son especulaciones. Ya pusimos algún ejemplo cuando hemos hablado. Una especulación es tratar de dar certeza a algo que es una suposición. Otros argumentos, por ejemplo, golpes mentales. Un tremendo ejemplo es el que encontramos cuando Goliat se encontraba frente a las fuerzas del ejército de Dios. ¿Se acuerdan? Por 40 días que dice que este gigante, de mañana y de tarde, 40 días les decía: ¿acaso no hay un valiente entre ustedes que pueda confrontarme? Oye, el primer día, el segundo, bueno, el tercero tal vez, pero ya si son 5, 6, 7, 20, 30, 40, son 80 veces que se lo dijo. Ya sus palabras querían decir otra cosa. ¿Hay hombres ahí? Esto es un ejército o un gallinero. No hay un solo valiente, aunque sepa que va a morir al enfrentarse conmigo, que se agarre bien los pantalones y que me confronte. Eso es lo que le estaba diciendo. Por eso dice la palabra, apenas veían al monstruo, al gigante, corrían, dice la palabra. Su corazón desfallecía. ¿Y qué decían sus labios? Oh, ¿no han visto a ese tremendo gigante? ¡Qué fuerza! ¡Qué caja! ¡Qué hombría! ¡Qué terrorífico! Alababan al enemigo. Hasta que entró en escenografía, ¿quién? Un muchacho. Un muchachito con identidad. Todo el ejército había perdido identidad. No parecía pueblo de Dios. Pero entró un muchachito y escuchó al gigante y lo miró. ¿Y qué dijo? ¿Y quién es este gigantón? ¿Quién es este incircunciso que ha venido a retar? No dijo él a los escuadrones de Saúl, sino a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es este frente a mí que soy, aunque muchacho, un hombre de pacto? Porque soy circuncidado y pertenezco al pueblo de Dios. Aleluya. ¿Quién es Satanás frente a ti? Por favor, mírate como debes de mirarte. No permitas ser amedrentado cual sea el momento que confrontes. Tú podrás decir, es que pastor, usted no sabe. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y te seguirá diciendo lo mismo. Dice, argumentos. A veces esos argumentos ya se convierten en cuadros mentales, son visualizaciones. Recordaba una hermanita, gracias a Dios que él la liberó. Veía bichos, escúcheme bien, por todo lado. Pastor, mira, acá tengo bichos, no veía nada. En su cama, compraba pinesol, todo su cuarto lo bañaba en pinesol por, dice, los bichos que miraba. Y bueno, gracias a Dios que el Señor la liberó de los bichos.
Puedo hablarles mucho de esto, pero no lo voy a hacer. Hasta ahí nomás, el Señor la liberó. Cuadros mentales. Cuidado, esas argumentaciones pueden ser imaginaciones, ilusiones, fantasías. Cuidadito. Cuida, hermanos, lo que quiere influenciar tu imaginación. No permitas que ellas te seduzcan, te persigan y te atrapen. Argumentos. El diablo puede usar cualquier asunto como un argumento. Ay, me dejó. Yo que lo amaba tanto. Soy una miserable. Es que soy tan fea. No tengo tantas cualidades como la otra. Estoy derrumbada. Estoy estresada. Voy a ir al médico. Mi corazón se me sale. No, Señor, por favor, reprende eso. Aprende a valorarte. Asuntos. Ese asunto lo tomó para derrumbarse. Y ahí para. En su mente. Y esos pensamientos se posicionan y son pesados, derrumban a esta persona, la debilitan. A veces los argumentos vienen como impulsos, así de pronto. De pronto se suicidó. Cuidado. Alguna vez le dije, yo soy atacado con impulso. Una vez un evangelista se estaba yendo para predicar en la iglesia en Peniel. Y llegando, no te imaginas, Roberto, nunca me ha pasado. Estaba en el taxi viviendo aquí, de pronto, ¿saben? Me vino un impulso de abrir la puerta del taxi y tirarme. Un evangelista, imagínense, el diablo ataca pues de esa manera. Él no tiene que ser evangelista, pastor, hermano Roberto Mesa. No, nos ataca. Y claro, ¿qué cosa hizo? Una reprensión, pues. Tonterías. Viene un impulso, ¡ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Reprende en el nombre de Jesús. Recuerdo cuando vivía en Chorrillos, ahí mi mami me abría las puertas para ingresar la camioneta. Alguna vez se lo he contado. Y una vez yo retrocedía pues para entrar de colita la camioneta, y estando esperando allí, de pronto me vino un impulso, me picaban los pies para ponerle, ¿sabes?, el fierro a fondo con el acelerador, una primera, y estrellarme contra la casa del vecino. De pronto, fuertísimo. Hemos de asustarnos, no, pues hay que reprenderlo. Se reprendió y inmediatamente se fue. Hay personas que no reprenden y por eso sucede lo que sucede. Los argumentos muchas veces se presentan como percepciones. Percepciones. Pastor, escucho voces. Yo topaba con personas, pero yo no se lo he dicho a nadie porque si no van a creer que está loca. Yo sí te creo. Padre, a veces, pastor, he visto como figuras o sombras en la noche. Yo no lo digo porque si lo digo va a creer que está loca. No, yo no creo que estás loca. Tú estás diciendo la verdad. Percepciones. Cuidado, no tenga en poco lo que el niño le diga. Ministrelo. Y estas personas han sido liberadas. Había una persona, recuerdo, que se le movía el estómago de nada. Mire, pastor, yo no enseño esto a nadie. Necesitaba liberación. Argumentos. No habrá puertas. Recuerdos. O hay un ser querido, suéltalo por ventura. Ya el Señor se lo llevó. Duele, lloras. Pero aquel dice que ha perdido a alguien, o cual sea la tribulación por la que pasa, el Señor, ¿qué cosa le da? Consolación. Y viene tanta consolación de Dios que le queda la unción de Dios para consolar a otros que también pasen por tribulaciones. Así que si usted no está consolado, pídale perdón al Señor porque ha rechazado la consolación de Dios. Recuerdos no sueltan. Esos recuerdos se pone a recordar y trae pena, llanto, quebranto, etcétera. Suéltelo. Que son argumentos que se han alineado en su mente, en su corazón, y ha permitido estar atado. Sospechas, imaginamos algo como cierto por apariencias. Temores, no admite el temor. Aborrezco el temor, ¿sabe? Odio el temor. Donde hay temor no hay fe.
Donde hay fe, no hay temor. No admite el temor. Aborrezca, confiéselo todos los días en su oración, no lo permita. Sueños. Hay personas que no tienen más sueños. Están soñando. Día cansado. Otros pesadillas. Quesadillas, no, pesadillas. Vamos a Salmo 127. Salmo 127, 2. Salmo 127, 2. Mira lo que dice la palabra. (127, 2). Dice: por demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar y que coman pan de dolores. ¿Por qué? Pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿A quién da Dios un buen sueño? A sus amados. ¿Ustedes creen que Dios les ama? Entonces, entréguense en las manos de su amado. Papá, gracias, amado, voy a dormir rico. Amén. Gloria a Dios. Los argumentos del enemigo también son manifestados por maquinaciones. No permitas, si alguien te dañó, de pronto viene el enemigo, la revancha. Tan, 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 tan. ¿Cómo planificar vengarte? No lo permitas. Alguna vez me ha pasado a mí, manejando. Usted sabe, cuando está manejando tranquilito y de pronto un salvaje viene. Ay, en ese momento me hubiese gustado agarrar un palo y salir y darle. Ay, maquinación. Señor, perdóname. No, Señor. Está mal el proceder, pero yo no puedo actuar de esa manera. Dios nos libre. Una oración de mis preferidas es: Señor, líbrame de ceder ante la presión de aquellos que me rodean. Te sientes presionado para obrar mal muchas veces. Tú no buscas, te buscan, te tientan, ¿sí o no? Sí. Y la carne quiere salir. No es justo. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Ves? Yo también soy como tú, pues soy carne y hueso, mijo. Pero tenemos al mismo ayudador, el Espíritu Santo. Distracciones, hay gente, es increíble. Podemos tener una ligera, pero hay gente que para distraída. Tú le estás hablando y la... Señor. ¿Han visto? No es una burla, pero sucede. Ya mucha distracción, olvídense. En la oración no podemos permitir distracciones. ¿Vienen o no? Claro que sí, repréndelas en el nombre de Jesús. Bueno, no voy a seguir hablando de eso porque hay mucho todavía. Miren, la diversidad de argumentaciones del enemigo que vienen contra nosotros. Pero la palabra del Señor dice, derribando, dice, argumentos. ¿Cómo los derribamos? Con las armas que el Señor nos ha dado. ¿Cómo derribamos los argumentos? Ya para terminar, atentos con esto. Hay que traer todos esos argumentos bajo el dominio de la palabra. Es lo que Jesucristo hizo en Mateo 4. ¿Se acuerdan cuando fue tentado? ¿Qué hizo Jesucristo? Reemplazó el pensamiento de Satanás por escrito está. ¿Ah? ¿Cómo vas a decirle eso a Satanás si no escudriña la palabra de Dios? Jesucristo dijo, escrito está, pero dijo lo que está escrito. A veces lo único que está escrito está. Y el diablo te dice, ¿y qué está escrito? Escrito está, y daba la palabra y dice, vete, y se iba. Oiga, tenemos aquí la espada del Espíritu, que es un arma no defensiva, ofensiva. Aleluya. Segunda de Corintios 2:11 dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Así que ¿cómo tenemos que luchar? Reemplazando cada pensamiento del diablo con un pensamiento de Dios. Por favor, no repitas
con tu voz en alto las mentiras del diablo. Si no, te vas a volver temeroso, vas a vivir atormentado. Te ha dado un diagnóstico que no te agrada. Oiga, a mí una vez me dieron un diagnóstico, pero bueno, el Señor después me dio luz de que ese médico estaba con problemas, y problemas muy gruesos. Ay, Señor, ¿en qué condiciones usted ha venido? Usted puede perder esa parte del miembro de su cuerpo, me dice. Me salí de ahí a recuperarme, porque imagínate, tú eres una noticia así, no va a decir, aleluya, gloria a Dios, el Señor me pone otro. No, no es así. Sacude, ¿verdad? Me puse en tranquilidad y comencé a pensar y a orar y reprendí eso y me sané. Perdedor el diablo, porque de todo quiere afligirnos. No te dejes atar por el comienzo de las cosas. Si me hubiese dejado atar, ay, estoy en peligro. Nunca me imaginé que esto me pudiera ocurrir a mí. Y yo sirviendo al Señor, Señor, pero el doctor me ha dicho que es un especialista, que puedo perder este miembro de la parte de mi cuerpo, Señor. Por favor, así te disparan los dardos el enemigo, córtalos. Diagnóstico. El diablo te dice, no sanarás. Cállalo, la palabra dice que por sus llagas fui sanado. Oye, así, tú eres mi pata, pues oye, tú eres diablo como yo, te dice. Cállese la boca, la palabra del Señor dice, mas a todos los que le recibieran, a los que creen en su nombre, a ellos les da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y yo soy hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. No, tú eres carne, tú eres débil, te dice el enemigo. Cállese la boca, yo soy fuerte en el poder de la fuerza de Jesús. Por eso el Señor me dice, diga débil, fuerte soy, fuerte soy. Sabes, allí en tu debilidad, funciona. Ha pasado momentos tan críticos, sabe, mi fuerza para levantarme, quebrantado. Sabe, he gritado con toda la fuerza de mi corazón, soy fuerte en el Señor. ¿Y qué crees que pasó? La fuerza de Dios vinieron. Y fue avergonzado el enemigo. Cuidado, porque el temor o el miedo en algún momento tocará la puerta de tu corazón. ¿Y qué puedes decir? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré si es la fortaleza de mi vida? ¿De quién he de atemorizarme si el Señor conmigo está? Aleluya. A veces también puede venir el temor a la muerte. ¿Qué hay que hacer frente a ese momento? El Salmo 91, David lo decía, me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. El Salmo 118, 17, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Si me das vida, será para hablar a esta generación tu grandeza, tus maravillas, tu poder. No callaré, Señor. Para eso quiero vida. Aleluya. Isaías 54, 17, el último versículo. Dice la palabra y es una promesa. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma que se levante contra ti va a prosperar. ¿Quién lo dice? Dios. Ningún arma que se levante contra ti prosperará. Textualmente dice, ningún arma forjada. En lo natural le decía a su pueblo, no importa si ves un enemigo como la arena del mar con carros y armas forjadas, que de repente son, perdóneme decir así, 100,000 veces más que ustedes, no teman. No prosperarán. Si Dios le dice, créalo, no prosperará contra ti. Escúchame, a menos que tú lo permitas. Aquello que se levanta contra ti no es cualquier cosa, pero créele a Dios. Dios ha dicho, no prosperarás. Así que encara esa situación. No prosperarás, caerás. Te apartarás en el nombre de Jesús. No prosperará. Pero mira lo que dice. ¿Y qué tienes que hacer para que no prospere? Y condenarás. No es, vamos a buscar al pastor,
Vamos a buscar al hermano. No, te está hablando a ti. Mijo, ¿cuándo vas a hacer uso de la autoridad que él se... Es que el pastor, el evangelista, tú tienes la autoridad. La palabra dice, te está hablando. Cada quien lucha sus propias batallas, yo no lucho las tuyas. Esa es la gran realidad. Ningún arma forjada contra ti prosperará y tú condenarás, ¿qué cosa? Toda lengua que se levante contra ti en juicio. Tú debes de condenar todo aquello que trae miseria, escándalo, vicisitud, angustia, desesperación, temores, muerte, desolación, pérdida. Lo que sea, la palabra dice, condénalo, condénalo. ¿Qué sucederá si condenas? Dios dice, no el pastor, Dios dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto que viene sobre mí no puede ser juicio, estoy en línea con Dios. Ay, pero ¿cómo vas a decir esto si no estás en línea con Dios? Si no estás en orden con Dios y tus hermanos, el diablo se mata de la risa. Pero si estamos en línea con Dios y tu prójimo, esta es palabra para ti. Y dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Mira cómo cierra esto. Esta es la herencia de los hijos o de los siervos de Jehová. Corrijo, claro, los hijos deben ser siervos. ¿Cuántos están sirviendo al Señor? Espero. Esta promesa es para los hijos y siervos. Hay algunos que le escapan al servicio. Ay, han faltado lo que iban a hacer la limpieza ahora. Ay, ya le contaron al pastor. Dice, no me han contado nada. ¡Qué silencio! No, acá no es, otra iglesia es. Cristo le ama y yo también. Dice la palabra, esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿De qué herencia está hablando? De la autoridad que Dios te ha dado para condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cuando tú condenas, ¿qué va a suceder? La salvación de Jehová vendrá a ti. Activarás el poder de Dios. Moverás la mano de Dios a tu favor. No es que lo estás obligando. Él se ha comprometido. Él se ha obligado a cumplir su palabra. Nada más. Vamos a orar. Amado Dios y Señor, gracias por esta bendita palabra. Gracias, Dios del cielo, por las armas que nos has dado, espirituales, poderosas en ti, para la destrucción de las fortalezas. Gracias, Dios del cielo, gracias, porque tenemos nosotros que renovar el espíritu de nuestro entendimiento, derribando toda argumentación, no importa la diversidad con que el enemigo venga a nosotros. Tenemos una palabra que nos descubre al adversario, el Espíritu Santo, que es nuestro mejor ayudador, Señor. ¿Qué hacer si hemos permitido, Padre, que algunas argumentaciones que no hemos reprendido y se han convertido en ataduras o fortalezas en nuestras vidas? ¿Qué tenemos que hacer? Atento, iglesia, lo que tenemos que hacer es reconocer delante de Dios, Señor, abrí, Señor, puertas al enemigo. Yo ya estoy atado, ligado, Señor, estoy cargado, Padre Santo, estoy esclavo, Señor, de estas argumentaciones que no las corté en su debido momento, Señor, y estoy como esclavizado y atado a ellas. Lo que tienes que hacer es confesar eso delante de Dios y decirle: me cansé, pero ahora voy a tu palabra, Señor. Hoy, Señor, estoy denunciando, Señor, mi flojedad y al lugar que le di al enemigo para yo caer, Señor, en esas ataduras y fortalezas en mi vida. Pero ahora, Señor, yo hago confesión, Señor, de esas ataduras, de esas ligaduras, de esas fortalezas en mi vida, y renuncio a cada una de ellas en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Me libero de ellas. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre del Cordero. Corto con todo eso y me abro a un nuevo. Gracias porque en ti, Señor, tengo esa libertad. Gracias porque en ti soy libre.
Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Dios de mi salvación.